Carnaval kuna pitu sui kamuni kukai puncho kuna pitambor ni kuna tatu ya chimuni kaimanta tu ya chimuni tusuri sanka noiti nane tusuri. Esa noche no se cantó bajito, ni entre dientes, y mucho menos se sintió vergüenza. Esa noche en la Plaza Sucre de Huamanga, el quechua se gritó, se rapeó, se escuchó. ¡Tusuri! Sanka, Noiti, Nane. ¿Cómo? ¡Tusuri! El Runasimi dejó las 4 paredes de la casa para tomar la plaza, para hacerse pública, porque solo así las lenguas no mueren, no desaparecen, no se extinguen. Porque cada vez que un joven habla una lengua originaria, esta vivirá por 100 años más. Carnaval kuna pitu sui kamuni kukai puncho kuna pitambor ni kuna tatu ya chimuni kaimanta tu ya chimuni tusuri sanka noiti nane tusuri. Desde el mirador de Acuchimay vemos hacerse grande a la ciudad de Huamanga. Este lugar tiene tanto que decirnos de nuestro presente y pasado. Desde aquí alguna vez se libró la batalla de Acuchimay en 1882, en la que el ejército de Andrés Avelino Cáceres se alzó victorioso ante el ejército chileno. Pero ahora, en el presente, libramos otra lucha, hacer que nuestra lengua madre, el quechua, se haga cada día más grande. El quechua aún es la lengua indígena más difundida de Sudamérica. Y 500 años después de la llegada de los españoles, existe todavía y se conserva vital. En Ayacucho se habla el Ashaninka y el quechua, dos lenguas vitales que el 62% de su población tienen como lengua materna, según el censo de 2017. Sin embargo, pese a ser considerado uno de los idiomas oficiales de Perú y poseer, según el Ministerio de Cultura, 3.8 millones de hablantes, muchas de sus variantes están en peligro o serio peligro de desaparecer. La discriminación, el estigma, la vergüenza son algunas de las causas. Yo soy quechua hablante, mi lengua es huanca. Mi lengua está desapareciendo, señorita, está desapareciendo. Y yo quiero que lo valoren. Y cuando hablas tú tu quechua, te miran de pie a cabeza y te miran como algo raro. Y más cuando te ven con tus vestimenta originaria. Desde ahí empieza el maltrato, no la discriminación. Tan solo con una mirada que te dan una persona te sientes mal. Hay veces somos forzados por los motivos del trabajo, que hay veces somos discriminados por hablar lengua materna. Por esa razón, los niños de primaria o secundaria son forzados a hablar solamente castellanos. ¿Para qué vas a hablar? Si no te va a servir. No es el inglés sí te va a servir. Pero no, el quechua sí te va a ayudar a encontrarte a ti mismo, a encontrar y a conocer más a tus raíces. Allá nuestros paisanos, las instituciones públicas, a veces no hace caso. Cuando hablamos nosotros, nos discriminan, pues estamos acostumbrados a hablar castellano. Según la UNESCO, cerca de 3.000 lenguas originarias desaparecerían a fines del siglo XXI. Este proceso se aceleró durante el siglo pasado por el efecto de la modernización, el desarrollo económico y de la creciente globalización. Y nuestro país no es la excepción. De las 48 lenguas originarias que se hablan a nivel nacional, 21 de ellas podrían desaparecer si no se actúa de inmediato. ¿Y en qué momento te cantaba tu mamá esos jarauis? Yo lo veía cantar a ella en Herranza, en la Herranza de Ganados y así yo siempre, a cada festividad que había en mi pueblo me llevaba pues. Y yo siempre lo veía cantar, no solo a ella, sino que también a las señoras de mi pueblo que cantaban huaynitos, cantaban jaraui y carnaval también.
Los padres y parientes son el principal motor para que una lengua no muera. Los recuerdos musicales de Luis Loaiza, conocido artísticamente como Guarihuilca, se trasladan a su natal Quinua. Los recuerdos, sus orígenes, que logró unir con la música, dos mundos, el andino y el occidental. Carnaval kuna pito soy kamuni kukai puncho kuna pitambor ni kuna toto yachimuni kaimanta to yachimuni. Es mi identidad, mi raíz, la manera de identificarme con mi pueblo. Siempre va a haber alguien que te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Una frase que siempre he escuchado, mejor canta huaynitos en quechua. O estamos tratando de hacer que el quechua ya sobresalga, no solo en el huayno, en este género del huayno, sino que también en el reggaetón, en el trap, en géneros urbanos. El tema del bicentenario, Tusuri, producida por Caifex, el rey Midas de la música urbana peruana, fue la creación que lo sacó del anonimato. Tusuri. Es así que el próximo año prepara un EP de 6 canciones, 6 temas de música urbana, en la lengua que habla el pueblo, el quechua. No tengan miedo ni vergüenza de hablar lo nuestro, porque es lo nuestro. Sientámonos orgullosos de nuestra lengua, de cualquier lengua originaria. Aunque alguien diga, no hables, tú siéntete orgulloso y habla tu lengua originaria. Jaina mantarahmi kuska kachkani kuya wauhipani kuna wangmi kaita kita apamuni ku carnaval kuna pito soy kamuni ku kai puncho kuna pitambor ni kuna toto yachimuni kaimanta to yachimuni. Tusuri. El 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias en el Perú, fue la fecha escogida por el Ministerio de Cultura para el lanzamiento del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas en el Cine Teatro Municipal de Huamanga, en Ayacucho. El Perú respondió de esta manera al llamado que hizo la ONU a todos los países miembros para que en estos 10 próximos años se trabaje en la preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas. El mayor esfuerzo concertado hasta el momento por las lenguas originarias en el mundo. Mi saludo y felicitación al gobierno peruano a través de sus distintos niveles, nacional, regional y local, a la sociedad civil organizada, a las organizaciones de pueblos originarios del Perú, por esta lucha sostenida a través de los años. Y hacemos votos porque estos logros que se van dando poco a poco continúen y se refuercen. A partir de ahora, nuestro país, Perú, marca un hito importante para seguir trabajando y fomentando el derecho lingüístico de los pueblos indígenas en nuestro país. Somos 48 lenguas que pues representa a 55 pueblos indígenas, 51 amazónicos y 4 andinos. Es momento de seguir valorando, visibilizando, promocionando la diversidad de cultura que tenemos en nuestro país. Queremos un país multidiverso, libre de discriminación. Se ha encargado al Ministerio de Cultura el desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Actividades para el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas 2022-2032, que nos permitirá implementar acciones de gran impacto para salvaguardar las lenguas indígenas. Con dichas acciones se espera diseñar estrategias para garantizar los derechos lingüísticos de millones de peruanos y peruanas y la conservación de nuestras lenguas indígenas. El Plan Nacional de Actividades por el Decenio empezó un día después del lanzamiento, con el foro Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Avances y Desafíos. Es una agenda que se está construyendo y se va a construir durante este decenio. Y durante estas semanas y meses, distintos actores van a poder contribuir con sus propias actividades, desde la sociedad civil, organizaciones indígenas, sectores, entidades privadas, van a poder también incorporar esta información a esta plataforma denominada Plan Nacional de Actividades. Es www.dili.cultura.gov.pe.
El 28 de mayo, en el auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, se reunieron representantes indígenas de la sociedad civil y entidades públicas para exponer ideas en torno a la diversidad y garantía de los derechos lingüísticos, labor en la que entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú están comprometidos. Un relanzamiento de la educación intercultural bilingüe. ¿Qué características va a tener la educación intercultural bilingüe al 2038, al 2040? ¿Cuáles son los ejes que van a guiar? Hasta ahora, las consultas que se está haciendo con las organizaciones representativas, con la sociedad civil, con los colectivos, está saliendo con fuerza el tema de educación intercultural bilingüe para todos. Porque los que discriminan tienen que recibir una educación intercultural bilingüe también. De lo contrario, persistirá el racismo, la discriminación. Tenemos en el país un sistema de formación de traductores e intérpretes oficial, igual que hay en francés, en chino, en alemán. En el Perú lo tenemos en lenguas originarias, más de 500 traductores en 38 lenguas peruanas. Porque hablar de lenguas originarias es hablar también de reconocimiento. Y hoy tenemos al mediodía, en un horario prime, noticieros en lenguas originarias, en el canal del Estado, a nivel nacional. Desde hace 6 años, IRTP apuesta por una programación en lenguas originarias. Ñujanchik es el primer noticiero de la televisión nacional en idioma quechua. Luego se sumó Hiwasanaka en idioma aymara, para luego incluir Achañani, el primer magazine en lengua xánica, y recientemente el programa de entretenimiento Pukyaspa Yachay. Es una decisión importante, pionera, y que hemos mantenido en el tiempo, que se ha convertido no solo en la decisión, digamos, de algún consejo directivo de algún momento, sino ya en una política institucional en la que estamos comprometidos y seguiremos. De hecho, la UNESCO ha valorado muy positivamente la presencia de las lenguas originarias en nuestra programación y en colaboración con ellos vamos a seguir en este esfuerzo. Lo que viene es seguir con lo que estamos y muy probablemente, no puedo decir exactamente el tiempo, pero muy probablemente entrar a algunos espacios en otras lenguas originarias a las que todavía no hemos ingresado. Imaynallam turikuna ñañaykuna llaqtamasikuna imaynallam turichalay Raúl ancha kuyakuinita yaka Ayacucho sulka suyumantapacha. Hasta había un momento en donde que no entendía qué cosa era realmente la carrera de Ciencias de la Comunicación, ya que era pues nueva, ¿sabes? Me encanta hacer mi trabajo, amo mi trabajo. Pasanaya munajruna manarajmi pasanichu aswangrajmi purichkani hanankañe urankañe aswangrajmi purichkani hawankañe urankañe. Yo nací con el quechua. Y hasta cuando entré todavía en primaria, con mis 5 años, 6 años entrando, yo no sabía el castellano bien. Entonces mi madre nada más a veces se recuerda y me hace reír, ¿no? Me dice, si tú no sabías bien el castellano. Yesenia, hija de maestros de escuela, estaba decidida a estudiar una carrera universitaria, lo que significó buscar oportunidades en Huamanga. Y fue allí donde conoció por primera vez la palabra discriminación. Yo algún momento te contaré, Claudia, yo he sentido discriminación. Antes te criticaba cómo te vestías, te criticaba cómo hablabas. Y entonces en ese lapso a veces la gente ya te ve pues diferente, ¿no? Algunos compañeros me dicen campesina, porque a veces en alguna exposición yo incluía el castellano y el quechua. Y no, esas veces yo lo tomaba como broma, pero yo sabía que hablaban y decían, pues no, provinciana, ¿no? Ya graduada, comunicadora certificada como experta en comunicación en lenguas indígenas por el Ministerio de Cultura, Yesenia mira atrás solo para recordar de qué están hechas las mujeres quechuas. ¿Cómo crees que se sentiría tu abuelita de verte ahora? Ella siempre ha sido orgullosa de mí, siempre. Ella hace poco falleció. Ha estado muy feliz
Chaynam ñañachay jariki. Quilla sumac también me decía. Una hermosa luna. Achkirinki maipipas. ¿Dónde se vas a brillar? Desde 2011, con la ley que regula el uso, preservación, desarrollo y recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, hasta el 2022, con el Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües, el Perú ha empezado el camino hacia el futuro. Hacia el 2032, esperamos llegar con al menos un traductor por cada 10.000 usuarios de las lenguas quechua y aymara y al menos un traductor por cada 500 hablantes de las demás lenguas indígenas. Se aspira además a que las 48 lenguas indígenas cuenten con alfabeto oficializado, que las regiones implementen servicios públicos prioritarios en lenguas originarias, que se generen materiales de educación intercultural bilingüe en 48 lenguas indígenas y tener en 10 años 25.000 servidores públicos bilingües certificados por el Ministerio de Cultura en lenguas indígenas. Mientras esa lengua esté hablada por niños, esa lengua tiene 100 años de vida, ¿no? Hasta un poco más. Es ahí el futuro. Una tarea en la que estamos involucrados todos. Empieza por no discriminar, respetar, ser empático y sobre todo, no avergonzarte de tus raíces, porque como dice Yesenia Díaz y Luis Loaiza, si nací quechua, moriré quechua. Hola, Yesenia. El 15 de mayo hemos realizado las elecciones directas, que es el voto de los afiliados por las listas que definan las organizaciones políticas, que pudo haber habido competencia en algunos casos. Nosotros tenemos más de 1.600 distritos a nivel nacional. Hagámonos una idea de que lo que se va a elegir ahora es autoridades subnacionales y es por eso que nosotros esperamos tener más de 100.000 candidatos en este proceso electoral. Los peruanos volveremos a las urnas el próximo domingo 2 de octubre, esta vez para elegir a nuestras autoridades regionales y municipales para el periodo 2023-2026. Las etapas del proceso fueron establecidas en lo que se conoce como el cronograma electoral, que no es más que la hoja de ruta en la que se detalla cada paso a seguir hasta el día de las elecciones. De esta manera, el cierre del padrón electoral, es decir, la relación de personas hábiles para ejercer su derecho al voto, se dio en octubre del año pasado. El RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es el encargado de actualizar esta información para ser procesada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. ¿Qué involucra que cierre el padrón electoral en un proceso de elección? Es que se congelen los datos, que no haya luego una actualización de esos datos para la organización de la elección. Entonces, por ejemplo, gente que estaba cambiando su DNI de menor a mayor todavía podría mantener la fotografía de cuando era adolescente. O gente, por ejemplo, que no actualizó su domicilio. Yo vivo en el distrito A antes del cierre del padrón, luego del cierre del padrón me mudé, me voy al distrito B, pero en la medida que los datos con los que trabaja la organización son al cierre del padrón, voy a tener que votar en el distrito anterior. Para este año, el cronograma electoral señalaba como fecha límite el 5 de enero para convocar a los comicios.
En enero también se cumplieron los plazos para presentar solicitud de inscripción de nuevas organizaciones políticas y también para afiliarse a una organización política. En febrero se cumplió con la remisión del padrón electoral. En marzo, la aprobación del padrón electoral y finalmente llegamos a mayo, con 2 pasos importantes para el proceso: las elecciones internas directas y elecciones internas indirectas. Dichos procesos se realizaron el 15 y el 22 de este mes. El 15 de mayo hemos realizado las elecciones directas, que es el voto de los afiliados por las listas que definan las organizaciones políticas, que pudo haber habido competencia en algunos casos, o por los delegados que iban a optar en la segunda fecha por elegir a las listas que iban hacia el 14 de julio. Han sido 2 momentos. La participación de los organismos electorales esta vez fue obligatoria. Es la primera vez en la historia en donde los organismos electorales tienen la posibilidad de una participación obligatoria en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas. OMPE siempre ha hecho asistencia técnica en estos procesos, pero a solicitud de las organizaciones políticas. En esa medida nosotros hemos compartido nuestra experiencia dentro de lo que significaba la dinámica de organizar un proceso electoral tanto general como subnacional. El Jurado Nacional de Elecciones también ha implementado plataformas como la del voto informado, donde se consignan datos de interés, por ejemplo, respecto a las elecciones internas últimas. Publicamos toda la información de precandidaturas para las elecciones internas, ¿no? La primera vez que habilitamos esta información en esta etapa del proceso para que los afiliados, afiliadas que pues han concurrido a votar en estas elecciones internas tengan información, y la ciudadanía también, los medios de comunicación. Tan es así que venimos informando dentro del sistema electoral cuándo se cerraba el padrón, que era el 2 de octubre del año pasado, cuándo se aprobaba el padrón, cuándo se congelaban los datos de la ciudadanía, cómo es que ha sido el trabajo de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones durante estas internas, hacerlo público. ¿Cómo es que se va a desarrollar la etapa de inscripciones de candidaturas? Entonces, la información que está puesta en conocimiento de la ciudadanía es la mejor garantía para que el proceso electoral se fortalezca. Para el mes de junio se contempla la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales, que son una primera instancia dentro de la constitución del Jurado Nacional de Elecciones. En el mes de agosto se publican las fórmulas admitidas y se establece fecha límite para renuncia y retiros de candidatos. El 18 de agosto es la fecha límite para la resolución de tachas y exclusiones en primera instancia, es decir, en los jurados electorales especiales. Y a inicios de septiembre se establece el límite para resolución de tachas y exclusiones. El 1 de octubre se consigna como fecha límite para exclusión por situación jurídica del candidato. Podría darse el caso por temas de reincidencia en dádivas, por incluir información falsa en la declaración jurada de hoja de vida, información falsa o omitir información. Y también podría darse el caso ante candidatos que pudieran tener su ciudadanía suspendida, es decir, que antes de la jornada electoral se emita una sentencia que lo imposibilite para poder ser candidato. Cuando una persona tiene sentencia por delito doloso, se le suspende la ciudadanía, la exclusión podría darse incluso hasta un día antes de la elección. Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización de Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, indica que es importante que se tenga en claro cuáles son las reglas para participar en un proceso electoral. Por eso es necesario el calendario y también para no infringir alguna norma que puede excluir a un candidato, por ejemplo, en casos de entrega de dádivas o propaganda electoral, incluso de publicidad estatal. La publicidad estatal es toda esa información que brindan las entidades del Estado a la población para difundir sus obras, sus proyectos, sus programas, y esto implica el uso de recursos públicos. La labor del organismo electoral es establecer que esta difusión de información no favorece a ningún candidato ni a alguna organización política. Por eso, toda la publicidad estatal que se genera desde la convocatoria es reportada con posterioridad al Jurado Nacional de Elecciones para su revisión. Solo en los casos en que esta publicidad es radio o televisión, es que no es un reporte posterior, sino es una autorización previa. Es decir,
con anterioridad nos deben mostrar esta información para poder evaluar de que no hay colores de organizaciones políticas, información que favorezca a algún candidato o hay funcionarios públicos dentro de esta publicidad estatal. La propaganda electoral permite que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la oferta electoral, pero también es necesario que los candidatos conozcan cuáles son los parámetros establecidos. Pero actualmente está prohibida la difusión de propaganda en radio o televisión. Solamente hay propaganda en radio y televisión pagada por el Estado, que es la franja electoral. Los partidos, los candidatos tienen otros canales para hacer propaganda, a través, por ejemplo, de pasacalles, de carteles, de información que entregan mano a mano. También llevan adelante actividades proselitistas, entregan propaganda electoral. Hay que tener mucho cuidado porque lo que no se debe hacer es entregar dádivas. Esta es una normativa también que está establecida por el Jurado Nacional de Elecciones que podría acarrear incluso la exclusión de un candidato. Cabe precisar que la fiscalización se hace efectiva a partir de la inscripción de las candidaturas ante los jurados electorales especiales y en cuanto a las sanciones, hay especificaciones sobre su aplicación, ya sea por publicidad estatal o propaganda electoral. Las sanciones por no cumplir con presentar información financiera para candidatos es entre 10 y 30 UITs. Para organizaciones políticas va entre las 31 y 100 UITs. Hay aspectos novedosos que vienen con esta elección regional y municipal, por ejemplo, lo referido a paridad. En el caso de paridad y alternancia, como bien sabemos, es la primera vez que se está aplicando en una elección subnacional, ¿no? Ya se ha aplicado en la elección general y los resultados han sido positivos. Ahora bien, han habido algunos cambios también en la ley de paridad que ya se dio hace algún tiempo atrás y ahora lo que se está aplicando por primera vez es la paridad horizontal. Otro pendiente es la cuota indígena, un mecanismo que permitirá tener mayor representatividad en la vida política y nacional. Uno de los déficits que tenemos en nuestro país es la poca representación, ¿no? De los pueblos indígenas, a pesar de que en esta elección sí hay un mecanismo que es la cuota, la llamada cuota indígena, ¿no? Que establece un porcentaje mínimo del 15% para participar en elecciones subnacionales, pero aún así vemos que las cifras de electos son bastante bajas, no superamos creo que un promedio del 7% a nivel regional y un porcentaje un poco menor también a nivel ya más bien provincial, porque esta cuota se aplica para elecciones regionales y para elecciones de ámbito municipal, no de ámbito distrital. Entonces, las cifras son bastante todavía muy reducidas de representación que tenemos, a pesar de que somos un país, digamos, diverso, ¿no? Según datos de la OMPE, son 24.759.909 electores hábiles para los comicios de este 2 de octubre. Además, se han habilitado 11.000 locales en 1.890 distritos. Nosotros tenemos que garantizar que ese día de la elección en donde el ciudadano entra en contacto directo con la OMPE, encuentre todo lo que necesita para ejercer su derecho. Es decir, desde el local de votación, que actualmente nosotros hasta el 3 de junio estamos combinando a la ciudadanía que seleccione y elija su local de votación para que tenga posibilidad de acortar la movilidad ese día y esté muy tranquilo. El material electoral que ya comienza a trabajarse a partir de las listas que van a ir en contienda después del 14 de junio. Hay que hacer diseños, ver dimensiones, ver desplazamientos, los miembros de mesa, ¿verdad? Ya con el padrón cerrado, nosotros luego vamos a entrar a una etapa de sorteo de miembros de mesa y estos obviamente van a ser a su vez capacitados, se les va a entregar información, vamos a tener reuniones con ellos, hoy sesiones virtuales también, muchísima información para que su labor sea impecable el 2 de octubre. Invitación a las organizaciones políticas para que sus personeros y personeras estén presentes, para garantizar la tranquilidad también de ellos mismos respecto de cómo se da el trabajo dentro de la mesa de sufragio y de los locales de votación. Es decir, toda una serie de actividades que ya estamos empezando a trabajar
con miras a ese día. Nosotros tenemos más de 1.600 distritos a nivel nacional. Hagámonos una idea de que lo que se va a elegir ahora es autoridades subnacionales en cada municipalidad distrital, provincial, gobiernos regionales, y es por eso que nosotros esperamos tener más de 100.000 candidatos en este proceso electoral. Los comicios anteriores, por ejemplo las elecciones generales, para que se puedan hacer una idea del volumen, tuvieron un poco más de 3.000 candidatos. En esta elección habrá más de 100.000 peruanos y peruanas que a nivel nacional deseen optar por un cargo público. La crispación política en la campaña electoral por la segunda vuelta presidencial generó varios ataques a los órganos del sistema electoral, poniendo en duda su labor. En ese contexto, se puso en tela de juicio el contenido de las actas electorales. Las actas electorales se muestran en el portal de la OMPE. Inmediatamente en la mesa, los miembros de mesa, que son ciudadanos sorteados o que han sido ciudadanos que han sido seleccionados de la cola, cuentan los votos, colocan esta información en las actas electorales. Los votos se destruyen y lo que quedan son esas actas electorales. Y no es solamente un ejemplar, son ejemplares que son entregados a la OMPE, a las oficinas de la OMPE descentralizadas, que son las ODPs, donde se hace el cómputo, vienen al Jurado Nacional de Elecciones. Hay actas que se entregan a los personeros, porque en mesa hay personeros, hay fiscalizadores, están los ciudadanos que son miembros de mesa, hay observadores internacionales. Esas actas además son publicadas en el portal de la OMPE. Nosotros podemos tener acceso a toda esa información. Katiuska Valencia, gerenta de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, explica la importancia de que los miembros de mesa sorteados acudan a las capacitaciones previas a los comicios. Cuando hay miembros de mesa que no se capacitan, por más de que estamos tratando de que asistan a las capacitaciones o entren a las plataformas virtuales, quieren hacer rápidamente su labor. Y cuando hacen rápidamente su labor, omiten, por ejemplo, en firmar algunos de los 3 momentos de la instalación de la mesa o del escrutinio o del mismo sufragio. Y eso puede llevarnos a generar observaciones del acta que luego tienen que ser resueltas por el Jurado Electoral Especial, ¿verdad? O la misma rapidez del trabajo hace que el miembro de mesa firme rápidamente el acta en la instalación, más rápido de pronto en el sufragio y en el escrutinio haga lo mismo. Entonces ahí también se generaron algunas especulaciones o con el tiempo la gente también cambia la firma, es el trazo básicamente, ¿no? Y hay que salir a explicar y hay que poner en conocimiento de esa información que es real y que no se ha dado solo en un proceso, sino se da continuamente, pero se enfocó obviamente en el proceso de las generales por la dinámica política que se vive en ese momento. Las organizaciones políticas también tienen un rol fundamental para garantizar la transparencia durante la jornada electoral. Esto es a través de sus personeros, que son elegidos por los propios partidos. Tienen un rol muy importante el día de la jornada. Ellos están en cada una de las mesas o en los locales, porque hay personeros del local de votación, de mesa de sufragio, y también hay personeros técnicos que están en los centros de cómputo. Ellos son los representantes de las organizaciones políticas, están durante toda la jornada electoral, desde la instalación, el sufragio y en el escrutinio les son mostrados también los votos. Cuando se abre el ánfora y se hace el conteo, el procedimiento implica que el voto se muestra. Entonces los personeros que están presentes ven exactamente cuál es el conteo que se realiza, el contenido de cada uno de los votos y la información que se traslada a las actas. Si hubiera alguna información errónea, ellos tienen la posibilidad incluso de en mesa hacer alguna impugnación o alguna observación. Finalmente, es necesario recordar que es imprescindible tomar conciencia de la importancia de nuestro voto bien informado para elegir a los candidatos más idóneos con la responsabilidad que les toca para gobernarnos. También depende de nosotros. La relación de José María Arguedas con San Marcos es muy profunda porque él no solamente conoce un círculo intelectual a través de sus profesores, sino también un círculo amical. Y él iba todos los martes y los jueves a la casa indefectiblemente. ¿Por qué? Porque le encantaba la comida serrana, cómo mi madre la preparaba.
A él, por decirte, a él le gustaba el arroz no graneado, sino todo motoso, todo camotudo. Le encantaba así el arroz. Mi madre hacía el arroz de esa manera porque a él le gustaba. Rasuñito hizo sonar más alto las tijeras, las elevó en dirección del rayo del sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio, pero con el rostro aún más rígido y los ojos más hundidos, pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. La Lima de José María Arguedas está viva. Una ciudad de los reyes que se sacó la corona ante los migrantes. Una ciudad que reivindicó la lengua madre hasta convertirse en la capital quechohablante más grande del mundo. Una ciudad que baila al ritmo de la música andina. Una ciudad que es, hoy por sí, de todas las sangres. En el año en que se conmemora los 111 años del nacimiento de la Mauta José María Arguedas, héroe cultural del país, escudriñamos su recuerdo en una ciudad que tiende al olvido. En una urbe de poco más de 9 millones de habitantes, todos caminan en dos direcciones, pero solo pocos se detienen para observar. Uno de ellos es Luis Rodríguez Pastor, quien saca en procesión la imagen en nombre del Taita Arguedas. Tras el vamos, como lo hacen desde hace 3 años, varios grupos de personas que tienen en común ser admiradores de la vida, pasión y obra del escritor indigenista. La ruta turístico peatonal parte de la plazuela de San Agustín, cruce de Ica y Camaná, donde funcionó la Peña Pancho Fierro hasta finales de los años 60. Y si bien la peña fue fundada por las hermanas Celia y Alicia Bustamante, en 1939 José María Arguedas se casó con Celia Bustamante en Cusco. Así es que pasó de ser una pareja, la que conformaba una pareja de hermanas, a ser 3 personas las que encabezaron, lideraron este espacio durante muchos años. Además, un espacio emblemático no solo para artistas y personajes nacionales, sino también internacionales. No era una peña como se puede entender ahora el término, sino era sobre todo un espacio de tertulia y de encuentro y de intercambio en el que José María Arguedas era uno de los protagonistas sin duda. Si las hermanas Bustamante fueran las gestoras de este centro de promoción y defensa del indigenismo, José María Arguedas fue el gran animador de la peña. Convocaba a los cantantes, bailaba y contaba su experiencia del mundo andino. Vamos más atrás en el tiempo y tomamos el jirón a Zángaro, hasta el cruce con Nicolás de Piérola. Llegamos hasta el Parque Universitario, donde alguna vez funcionó la sede principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Era la década del 30, la Lima del gobierno de Luis Sánchez Cerro, de ideas apristas, comunistas y conservadoras en pugna. La Lima de garbo y elegancia que desde Jirón de la Unión veía con desdén la exclusión y pobreza de la clase indígena y obrera. Era la Lima del estudiante universitario José María Arguedas. Estudia 2 carreras en épocas distintas, ¿no? Primero literatura y posteriormente etnología, es decir, antropología. La relación de José María Arguedas con San Marcos es muy profunda porque él
no solamente, digamos, conoce un círculo intelectual a través de sus profesores, sino también un círculo amical, ¿no? Y amistades, como digo, duraderas, ¿no? Sempiternas, con Carlos Cueto Fernandini, con Francisco Miro Quesada, con Emilio Adolfo Westphalen, a quien le dedica su novela póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo. Dice Luis Valcárcel: lo conocí en 1931, cuando la universidad reabrió sus puertas luego de la huelga de 1930. Ese año fui nombrado catedrático de Historia del Perú y Arguedas fue uno de mis alumnos. Pero ocurre que San Marcos estuvo cerrada entre 1931 y 1935, perdiendo José María la posibilidad de continuar sus estudios. Durante su estadía en Lima pasó dificultades de todo orden, sobre todo económicas. Aún como estudiante escribió en 1935 su primer libro de cuentos, Agua. Pero no fue hasta 1937 que Arguedas pisa la cárcel del Sexto, lo que hoy es la comisaría de Alfonso Ugarte. Detrás de las rejas del Sexto purgaron pena muchos políticos, adversarios de los gobiernos de Benavides, Prado y Odría, pero fue en 1986, con su clausura, que se cerró un largo ciclo de violencia, tortura y muerte. El patio era inmenso y no tenía luz. A medida que nos aproximábamos, el edificio del Sexto crecía. Íbamos en silencio. Ya a unos 20 pasos, empezamos a sentir su fetidez. Fue conmocionante para una persona joven y sobre todo muy sensible como José María Arguedas pasar algunos meses, un poco menos de un año, en la prisión del Sexto. Motivó el nacimiento, ¿no? Fue el nacimiento de una novela emblemática que es El Sexto, ¿no? La Plaza San Martín es mudo testigo de nuestra historia y discreto con quienes quieren contarla. Hola, soy José Abel Carvajal Arguedas, sobrino del escritor José María Arguedas, el escritor indigenista más grande que nos ha dado el Perú. Abel conoció al tío Pepe en Lima en 1958. Por ese entonces, su madre, Nelly Arguedas, se reencontraba con su hermano después de perderle el rastro por muchos años. Nosotros vivíamos en Ica y a raíz de que mi madre se encuentra con José María aquí en Lima, cuando él era director del Museo de Historia acá en la avenida Alfonso Ugarte, mi madre decide venirse a Lima para allá convivir con él, tenerlo más cerca a su hermano y atenderlo. Y él iba todos los martes y los jueves a la casa indefectiblemente. ¿Por qué? Porque le encantaba la comida serrana, cómo mi madre la preparaba. A él, por decirte, a él le gustaba el arroz no graneado, sino todo motoso, todo camotudo. Le encantaba así el arroz. Mi madre hacía el arroz de esa manera porque a él le gustaba. La capital unió a los hermanos Arguedas. En esta foto de 1965 vemos a José María, Pedro, Nelly y Arístides. Luego de su suicidio y de la publicación del Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, la personalidad de Arguedas ha quedado bajo el estigma de la depresión y el derrotismo, palabras que no lo definieron en vida. Mi mamá entra a la cocina, trae al perrito. Tu regalo, ¿para qué le dio el regalo? José María era un niño en el suelo jugando con el perrito. Hay una foto bien icónica de él con un gato. Ya, Lulú fue la gata y mamá. Claro, era muy amigo de los animales, le encantaban los animales. Él, ¿sabes dónde se divertía? En las fiestas patronales. Y yo digo, porque a mí me llevó a muchas. Y era un hombre totalmente distinto, se transformaba José María en la fiesta. Bailaba, tomaba. Bailaba con... Él decía, yo me encuentro mejor con mis cholos, con mucho respeto, decía. Pero prefiero esa reunión, esa fiesta, a estar en una encopetada.
Su personalidad vital, comunicativa, alegre y sobre todo de disfrute de la música y el baile, nos lleva a hablar de una de las facetas poco conocidas de la Mauta, su rol como promotor de la música andina, en una Lima que en muchos sectores la consideraba primitiva y bárbara. Antes de Arguedas, en las radios no existían programas de música andina. Él llevó a los músicos e intérpretes a las estaciones e incluso a grabar con disqueras. A partir de 1950, la Lima criolla recibe un importante número de migrantes que llega a la capital dispuestos a conquistar Lima. Es así que la música andina se sitúa en los primeros lugares de la radio y en espacios culturales. Pero no fue hasta 1963 que José María Arguedas logra algo inédito: traer al Teatro Municipal un espectáculo musical andino. Cuando Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones por primera vez y desarrolla su primera administración como presidente, nombra como ministro de Educación a Francisco Miro Quesada Cantuarias, gran amigo de José María Arguedas de la época universitaria de San Marcos. Cuando Miro Quesada nombra a José María Arguedas como primer director de la Casa de la Cultura del Perú, un antecedente directo de lo que ahora es el Ministerio de Cultura, José María Arguedas le dijo a su amigo Francisco Miro Quesada: hermano, me has hecho millonario, ¿no? José María Arguedas realizó, digamos, numerosas gestiones vinculadas sobre todo a la reivindicación de las diversas culturas de nuestro país. Y un acto muy simbólico fue una presentación que se realizó en este teatro en 1963, en el que se presentaron danzas y canciones de diversas partes del Perú, con además mucho colorido y de forma muy vistosa, como lo cuenta Miro Quesada, que se sorprendió, por ejemplo, por la cantidad de sombreros que vio en un espacio muy restringido para la música clásica o para los espectáculos europeos, ¿no? En esta ocasión, entre mulisas y huaynos y huaylas y la presencia además de muchas autoridades y embajadores sorprendidos, ¿no?, por algo que probablemente no habían visto hasta entonces. La pista dejada por Arguedas en el centro de Lima termina en Alfonso Ugarte. Batimos el brazo, sin olvidar que en idioma quechua el adiós no existe. Tupananchiscama, hasta que la vida nos vuelve a encontrar. El Danzac, un ser mítico conocido como Supaypahuahua, hijo del diablo. Durante más de 500 años, el estruendo sonido de la danza de tijeras ha resonado en las montañas de los Andes, hasta ser considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. José María Arguedas ha escrito la obra de La agonía de Rasuniti, y nosotros nos sentimos orgullosos con este que ha escrito, y también ha hecho conocer al mundo también que es la danza del taqueonque. Y nosotros nos encomendamos a los apus guamanes, ¿ya? A los apus guamanes damos una ofrenda para que nos dé fuerza, energía y valor. Y bueno, nosotros no nos cansamos. Nosotros durante una semana tenemos que estar en pleno baile. Parques, avenidas, promociones de colegio, escuelas de folclore llevan su nombre. Pero ¿cuán vigente está realmente José María Arguedas en la memoria de los limeños? ¿Le suena el nombre José María Arguedas? Sí, ¿Quién es? un escritor. ¿Qué libro recuerdas de él? Ayúdalo tú. No. ¿Le suena el nombre José María Arguedas? José María Arguedas es una escuela de danza, ¿no? Una escuela para profesores de folclore. ¿Pero quién es José María Arguedas? No lo sé. ¿Un libro que recuerden? De José María Arguedas, mire, a ver... No recuerdo tanto, pero sí lo tengo muy en mente quién es, así es. De José María Arguedas,
No me acuerdo, no recuerdo, pero sí lo he leído en el colegio hace muchos años. Él es el sobrino de Arguedas. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerlo. Es un gusto. Ay, no sé qué decir. ¿Y qué te pareció esa obra? Muy interesante, o sea, tipo, nos refleja literalmente lo que las noticias no nos quieren dar a entender. O sea, lo que es, cómo viven las comunidades de allá por la sierra. Mira, ¿cuántos años tiene? 16. ¿Qué te parece, Abel? Excelente, excelente. La verdad que te felicito. ¿Eh? Y me llama la atención que una joven de 16 años haya leído José María Arguedas. Y es más, explica en detalle el cuento Agua. Hay futuro. Hay futuro. Esa tarde, Abel se fue feliz porque supo que su tío, el escritor, poeta, antropólogo y maestro andahuaylino, no había vivido en vano. Arguedas no es solamente Lima, Arguedas es todo el Perú. Y ese día llegó. Estamos seguros que desde algún lugar junto a los sapos, Arguedas sonríe al ver cómo esta Lima pujante, esa de la que alguna vez habló, la construyeron los migrantes. Rasuñito seguía con la cabeza y las tijeras ese ritmo denso, pero el brazo con el que batía el pañuelo empezó a doblarse. Murió, cayó sin control hasta tocar la tierra.